Audiolibro. Pregunta a tus guías por Sonia Choquet. De la editorial Sirio, narrado por Vani Brandolin. Capítulo 10. Un paso más. Escribir a tus guías. Además de hablar con tus guías, puedes recurrir a otro método para comunicarte con ellos, a través de la escritura. En lugar de pronunciar verbalmente los mensajes que te transmiten, puedes escribir tus preguntas en tu diario o en una libreta y luego recibir sus respuestas por escrito. Los textos guiados funcionan muy bien porque descansan sobre un principio que ya he mencionado. Tus manos son una conexión directa con tu corazón, el sitio donde tus guías hablan contigo. ¿Cómo comenzar? Cuando te prepares para establecer contacto con tus guías, es mejor que elijas una hora determinada para poder relajarte sin sufrir ninguna interrupción. Dedícate a escribir únicamente en estas condiciones. Si tienes alguna pregunta o algún tema en mente antes de la sesión, apúntalo en una pequeña libreta para recordarlo en tu próxima cita. Sin embargo, no debes sorprenderte si cuando llega el momento de comunicarte con tus guías ya has recibido una respuesta. Cuando sea la hora de empezar, elige una habitación en la que puedas cerrar la puerta, desconectar el teléfono y disfrutar de plena intimidad. Observa que he hablado de intimidad y no de mantener el secreto. Quiero destacar especialmente esta diferencia, pues muchos clientes me han comunicado que deben ocultar su voluntad de contactar con sus guías, ya que si sus allegados, por ejemplo, su esposa o su familia, se enteraran de lo que hacen, desaprobarían o censurarían su comportamiento. Al contrario que con la intimidad, que es una opción positiva. Mantener en secreto esta actividad implica que te avergüenzas de lo que haces. Si insistes en contactar con tus guías de una forma indecisa y sigilosa, corres el riesgo de atraer entidades de baja vibración o guías que no son muy elevados y por lo tanto no tienen mucho para ofrecerte, en lugar de seres de alta vibración que pueden ser de gran utilidad. Conectarte con tus espíritus guía es tu derecho como ser espiritual, y cuando solicites su contribución para el enriquecimiento de tu alma, no necesitas la autorización de ninguna otra persona. Si estás trabajando para ponerte en contacto con tus guías y existe el riesgo de provocar reacciones negativas en otras personas, es recomendable que adoptes una actitud discreta para protegerte. Una vez dicho esto, cuando te dispongas a practicar la escritura guiada por primera vez, es importante que manifiestes tu intención de trabajar únicamente con seres espirituales de alto nivel. Una forma de hacerlo es pronunciar una breve oración pidiendo protección a tus ángeles con el propósito de que solo entren en tu frecuencia los guías que poseen una vibración elevada. También puedes encender una pequeña vela para indicar la luz de tu espíritu y tu intención de recibir consejos que apoyen el bien superior. La primera pregunta que me formulan mis alumnos es si deben escribir a mano o si pueden usar el ordenador. Por costumbre, siempre solía decirles que escribieran sobre un papel, por lo que es más orgánico e impide que el cerebro intervenga en el proceso. Pero luego caí en la cuenta de que algunas personas tienen dificultades para hacerlo. Entre ellas puedo citar a mi marido Patrick, que se pone muy tenso porque tiene una horrible caligrafía, y a una de mis hijas que sufre dislexia y se confunde cuando intenta escribir a mano. Ambos piensan que es mucho más sencillo trabajar con el ordenador. De manera que aunque sigo aconsejando a mis discípulos que de ser posible escriban a mano,
también sugiero utilizar el ordenador cuando este método resulte incómodo o provoque estrés. Cuando escribas a mano tienes dos opciones. Una, usar la mano dominante para anotar la pregunta y la respuesta, y la otra para la respuesta. 2, cambiar mentalmente de canal, usar la mano dominante para ambas anotaciones. Como es obvio, si usas un ordenador, utilizarás ambas manos para las preguntas y las respuestas. A tus guías no les preocupa qué método emplees, ya que de cualquier manera se manifestarán cada vez que los invoques. Procede de la forma que te resulte más cómoda y recuerda que para que la información fluya libremente, la clave es escribir con rapidez. En cuanto hayas manifestado tu intención de comunicarte con tus guías y estés preparado para iniciar el texto, preséntate y pide su ayuda del siguiente modo. Di tu nombre y estoy pidiendo el apoyo y la asistencia de mis guías espirituales. Debes ser educado y respetuoso y no olvidar que solo quieres un consejo y no que modifiquen completamente tu vida. Enuncia tus preguntas de forma adecuada y evita las del tipo ¿debería? En su lugar puedes preguntar ¿qué puedes decirme sobre? Y rellenás el espacio en blanco. Acércate amablemente a tus guías y no los bombardees con demasiadas preguntas al mismo tiempo. En principio, limítate a preguntar 3 o 4 cosas y no te obsesiones con preguntas como ¿quién eres? Porque los guías suelen responder en grupo cuando lo hacen por escrito. Confía en haber invocado a los guías superiores y no pretendas saber nada más. Tus demandas deben ser simples y directas. Tus asistentes están íntimamente conectados contigo y las luchas y preocupaciones a las que te enfrentan son mucho más familiares para ellos de lo que te imaginas. Por lo tanto, no hay necesidad de entrar en detalle. Por ejemplo, puedes escribir: estoy luchando por encontrar un trabajo que me guste, pero en este momento estoy bloqueado y me siento frustrado. ¿Qué puedes decirme sobre la naturaleza de mis bloqueos y cuáles son los pasos que debo dar para salir adelante? Los guías son muy listos, fíjate de ellos y de su capacidad para leer entre líneas. Después de escribir tu pregunta, haz una pausa manteniendo el bolígrafo en alto, abre tu corazón e intenta escuchar en tu interior. Confía en tu cuerpo, relájate y luego, en cuanto sientas la necesidad de escribir, sujeta con suavidad el bolígrafo y ponte a la tarea. Tus guías te ayudarán a volcar sus consejos en el papel, de manera que no te preocupes si tienes la sensación de que se han apropiado de tu mano. En algunas oportunidades mis guías se mostraron tan entusiastas y yo estaba tan abierta que sentí como si una fuerza enorme se hubiera apoderado de mí. Pero lo habitual es que la necesidad de escribir sea muy sutil, al menos al principio. Por tanto, en cuanto sientas la necesidad de hacerlo, deja que las palabras fluyan sobre el papel. Puede suceder que solo escribas unas pocas líneas o que llenes unas cuantas páginas. Eso dependerá de lo receptivo y sereno que te encuentres en ese momento. Si estás abierto a la introspección y deseoso de evolucionar, escribirás en el papel un gran caudal de información. El contenido del texto te hará saber que estás recibiendo apoyo de tus guías, aunque el mensaje sea muy sutil. Y cuando apuntes ideas que han cruzado fugazmente por tu mente, su vibración resonará como una ayuda. Por otro lado, si recibes alguna indicación que te hace sentir incómodo, tira el papel o quémalo. Es muy probable que una entidad de baja vibración se haya colado en tu frecuencia, ofreciendo una opinión que no te será de ninguna ayuda. Considéralo un mal consejo e ignóralo.
Para tener éxito con la escritura guiada, debes ser metódico pero no obsesivo. Comunícate con tus guías una vez al día si lo deseas, pero no pases más de media hora practicando este ejercicio. Es mejor recibir ayuda en pequeñas dosis para poder habituarse a ella. Saboréala, reflexiona y evalúa si te infunde serenidad, si te conecta con la tierra y si te hace sentir optimista, y luego comunícasela a tu espíritu para que haga el análisis final. ¿Sabías que pedir asistencia y consejo no significa que pretendes encontrar a alguien que esté de acuerdo contigo? Los guías de alto nivel te ofrecerán su apoyo para que tu alma evolucione y se enriquezca. Y si tus peticiones son genuinas, el canal de comunicación te resultará útil. Una clienta llamada Bernice usó el método del bolígrafo y el papel para poder resolver su problema de sobrepeso. Su pregunta fue muy simple: ¿por qué estoy gorda y qué puedo hacer para adelgazar? Luego se sentó a esperar en silencio, preparada para recibir información. Después de 30 segundos, tuvo el impulso de escribir y sintió que los guías le dictaban la respuesta a tal velocidad que casi no tenía tiempo de anotarla. Al principio, Bernice escribió que en una vida pasada había sido una princesa polinesia y que su peso era una gran fuente de poder y orgullo. Muchas de las personas de su entorno amaban y respetaban su corpulencia por ser un símbolo de gran prosperidad. Ahora había perdido esa atención especial y añoraba que la gente la admirara otra vez. Este era el motivo por el cual se había sentido reacia a deshacerse de los kilos que le sobraban. A continuación cambió de canal y el tono de la escritura se modificó. Anotó que sus niveles de insulina eran demasiado elevados y que una dieta vegetariana con comidas frugales y frecuentes sería muy adecuada para calmar su sistema nervioso. Su escritura pasó a otro registro una vez más, y Bernice apuntó que durante toda su infancia la habían querido y alabado por ser una niña buena, un elogio que se había ganado porque siempre dejaba los platos limpios gracias a su excelente apetito. El texto finalizaba diciendo que conseguiría librarse del exceso de peso cuando dejara de vivir pendiente de la aprobación de los demás. Al leer lo que había escrito, Bernice se quedó pasmada ante la información recibida, pues jamás se le hubiera ocurrido algo semejante. No obstante, a un nivel más profundo y orgánico, sintió que el mensaje era correcto y lo utilizó para introducir cambios positivos en su vida. En primer lugar, se sometió a una prueba para comprobar sus niveles de insulina, que resultaron peligrosamente altos, tal como le habían indicado sus guías. En cuanto a la dieta vegetariana, su reacción inicial fue burlarse de la sugerencia y rechazarla, pues era la típica consumidora de carne del Medio Oeste. Sin embargo, como casi siempre se sentía aletargada, al cabo de cierto tiempo decidió intentarlo. Y a los 4 meses siguientes perdió 24 kilos. Finalmente, como deseaba ganarse el reconocimiento del resto de las personas por algo que no fuera comer, se apuntó al coro de su iglesia, donde su hermosa voz le ofreció la oportunidad de cantar solos y le permitió mostrar su talento en público. Cuando le pregunté qué pensaba sobre el tema de las vidas anteriores, respondió: bueno, quién sabe, estoy perdiendo peso, de manera que no estoy dispuesta a cuestionarlas. Otro de mis clientes, Tim, aprendió que no existen límites para la ayuda que se puede recibir a través de la escritura cuando, después de haberla practicado durante algunas semanas, se dedicó por entero a la novela que hacía mucho tiempo deseaba escribir. Otro cliente, Mitch, consultó a su guía sobre su vida afectiva y la respuesta fue tienda de bocadillos.
La descartó y la arrojó a la papelera por considerarla absurda. 3 semanas más tarde, su compañero de trabajo lo invitó a salir a almorzar, diciéndole: «Acaban de abrir una tienda de bocadillos a 2 calles de aquí». Sin atar cabos, Mitch salió a almorzar con su compañero y en cuanto entró en el establecimiento se sintió atraído por una de las empleadas, que a su vez también pareció fijarse en él. Intercambiaron miradas y mientras le entregaba la bandeja con su almuerzo, ella le dijo: «Si estás libre esta tarde, cerramos a las 5». En aquella primera ocasión salieron juntos a tomar una copa, pero no fue hasta la tercera cita cuando Mitch se le ocurrió que posiblemente habían sido sus guías quienes lo habían conducido hasta aquella tienda. Esa noche, antes de ir a dormir, recordó lo que había escrito y de inmediato se disculpó con sus guías y les agradeció su consejo. Tu turno. Es importante que escribas a tus guías cuando estés relajado y no dejes que te perturbe la idea de que no conseguirás comunicarte con ellos. Aunque tengas que esperar algunos minutos y en determinados casos aún más, ellos te dictarán lo que debes escribir. De hecho, quizás tengas que realizar 1 o 2 sesiones de escritura antes de recibir su respuesta. Ten paciencia y ellos responderán. Para escribir a tus guías debes seguir los siguientes pasos. El paso 1. Trabaja en un espacio silencioso a salvo de interrupciones. Antes de empezar, enciende una pequeña vela y pronuncia una breve oración para protegerte de las energías del bajo nivel. El paso 2. Manifiesta tu intención por escrito. Deseo conversar únicamente con seres de alta vibración. Y a continuación, preséntate. Soy, di tu nombre y estoy solicitando la asistencia de mis guías. El paso 3. Escribe tus preguntas una cada vez y luego mantén el bolígrafo en alto y relájate. Paso 4. Sujeta suavemente el bolígrafo y prepárate para que los guías te dicten tus respuestas. Espera que éstas fluyan primero en tu mente y luego sobre el papel. No censures lo que escribes, ni te engañes con la idea de que todo es producto de tu fantasía. Recuerda que los mensajes siempre son sutiles. Cuando el flujo se detenga, dedícate a leer lo que has escrito. Como nota final, sugiero que conserves todos los textos en el mismo diario o libreta y que no descartes ninguno de ellos, a excepción de los que te hayan hecho sentir incómodo, en cuyo caso deberías quemarlo. Los consejos que recibes pueden no ser lo que esperabas o deseabas, incluso es posible que no los comprendas de inmediato, pero de cualquier modo deberías conservarlos. Según mi experiencia, la mayoría cobra sentido con el paso del tiempo y a veces en el acto. Por eso, una buena regla general es guardarlos para leerlos más adelante. Si eso no funciona, solicita más información a tus guías en otra sesión de escritura y si aún sigue resultando confusa, olvídate de ella. Gracias por escuchar hasta aquí. Compartiremos en el siguiente capítulo 11, aprendiendo a ver a tus guías. Si te ha gustado, dale like al video, suscríbete y presiona la campanita para que YouTube te avise cuando subo el próximo. Gracias.